¿Alguna vez te has preguntado si tus decisiones más importantes están realmente respaldadas por datos inquebrantables y confiables? ¿Sientes que la falta de herramientas y conocimientos adecuados limita la validez y el impacto real de tu investigación o de tus intervenciones profesionales? Si tu respuesta es un resonante sí, entonces prepárate para descubrir la clave que transformará tu forma de trabajar y potenciará tu perfil profesional a un nivel que nunca imaginaste. En disciplinas tan cruciales como las ciencias sociales, la medicina, la psicología, la educación o la economía, obtener datos precisos y confiables no es solo un ideal, es la columna vertebral de cualquier avance significativo. Ahora, respira hondo. Imagina la profunda satisfacción de saber que cada dato que utilizas es sólido como una roca, que tu trabajo no solo es reconocido, sino celebrado por su rigor, su confiabilidad y su impacto real en tu campo de especialidad. La buena noticia es que existe una solución definitiva, práctica y altamente efectiva. Permíteme presentarte el diplomado en diseño y validación de instrumentos a través del análisis factorial exploratorio y confirmatorio. Este diplomado ha sido meticulosamente diseñado para darte todas las habilidades teóricas y prácticas en las técnicas de recolección de datos más avanzada, específicamente el análisis factorial exploratorio y el análisis factorial confirmatorio. En el Instituto en Educación y Formación Profesional Integral no somos nuevos en esto. Llevamos más de 10 años generando experiencias de aprendizaje online únicas y altamente efectivas que tienen un impacto real en tu labor profesional. Nuestros docentes no son solo instructores, son auténticos especialistas con estudios de posgrado, investigadores activos y con una vasta experiencia en la enseñanza online. Un claro ejemplo es el doctor Edgar Fabián Torres Hernández, nuestro académico experto, titular de este diplomado. Nos respaldamos en nuestro innovador modelo educativo, centrado completamente en ti, el estudiante. Un enfoque neurodidáctico que busca generar experiencias de aprendizaje que te permiten alcanzar tu máximo potencial con un seguimiento personalizado y una evaluación continua que realmente consolida tus habilidades y competencias. Este diplomado cuenta con validez oficial ante la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, lo que asegura el reconocimiento y peso en tus estudios a nivel internacional. Pero no nos detenemos ahí. Al finalizar, obtendrás un certificado internacional en validación de instrumentos de medición, preparándote para un examen de certificación con reconocimiento global. Además, al concluir cada unidad, recibirás una constancia digital con valor curricular emitidas por el instituto y para potenciar tu perfil profesional en la era digital, insignias digitales para tu perfil de LinkedIn con reconocimiento internacional. Este programa intensivo de 4 meses y 120 horas de trabajo total de estudio se revisarán los siguientes temas. Aprenderás a comprender los fundamentos esenciales de la medición, dominar el análisis factorial exploratorio, aplicar el análisis factorial confirmatorio, evaluar la confiabilidad y la validez psicométrica de tu instrumento y además diseñar, aplicar y validar factorialmente el instrumento en su totalidad. El diplomado tiene una duración definida de 4 meses, un tiempo óptimo para dominar estas competencias sin extenderse innecesariamente. Esto significa que el momento de actuar es hoy, es ahora. El diplomado en diseño y validación de instrumentos a través del análisis factorial exploratorio y confirmatorio no solo es un curso, es un pasaporte a un nuevo nivel de excelencia y reconocimiento profesional. No dejes pasar esta oportunidad única en transformar tu carrera y maximizar tu impacto en tu campo. Haz clic aquí en el botón de abajo para asegurar tu lugar en el diplomado e inicia tu viaje hacia el diseño y la validación de instrumentos. Te esperamos para construir juntos un futuro de investigación sólida y decisiones confiables. Soy docente de posgrado y uno de los principales retos que he tenido es el diseño de instrumentos.
A través del diplomado en diseño y validación de instrumentos, vemos el análisis exploratorio, el análisis confirmatorio y obviamente el coeficiente de alfa de Cron para ver la estabilidad. Me ha ayudado mucho a conocer todos los pasos y todos los procesos que se tienen que seguir para crear un instrumento. También algo que me ha servido mucho es conocer la conceptualización que llega a haber de los distintos análisis, para qué se usa cada uno y cómo podemos interpretarlos. Este diplomado en diseño y validación de instrumentos ha sido de mucha ayuda. La forma que lo tomo es porque voy a empezar un diseño de un instrumento en materia de suicidio y también en materia de STEM. Otro aspecto que también me gustó es la alta comunicación que se mantiene con la mesa de control a través de redes sociales o por teléfono. También, pues en ocasiones se utiliza el correo. El instituto me ayuda a poder entender muchísimo mejor las herramientas que nos proporciona y también poder aplicarlas en un entorno organizacional, que me permite escoger de manera más pertinente los instrumentos que vaya a utilizar, o en su defecto, si voy a crearlos, a poder atender las necesidades específicas del entorno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al Instituto en Educación y Formación Profesional Integral, tanto para los que están aquí en nuestra aula de Zoom como para los que nos siguen en redes sociales y los que están viendo la grabación. Les agradezco muchísimo que nos acompañen el día de hoy aquí en el instituto para, bueno, afinar los últimos detalles acerca de nuestro diplomado en validación de instrumentos con análisis factorial, exploratorio y confirmatorio. Ya nos acompaña nuestro director académico, el anfitrión del día de hoy, que va a ayudarnos a resolver todas sus dudas, sus preguntas con respecto a el diplomado. Queremos que sea una sesión ágil, sencilla, tanto para los que están aquí en vivo en nuestra aula de Zoom como para los que nos están siguiendo también en redes sociales. También pueden hacer sus preguntas. Es el momento, ya vamos a empezar. Estamos a punto de empezar próximamente. Entonces, pues es buen momento para que vayamos resolviendo todos los pendientes que tengan, las dudas y sobre todo, y lo más importante que es para nosotros en el instituto, confirmar que este diplomado es efectivamente el que ustedes necesitan en el momento en el que están, ya sea haciendo una investigación o bien en la enseñanza o realizando un instrumento o validándolo para una publicación, etcétera, 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 y un sinfín de utilidad que tiene ahora sí el desarrollo de instrumentos de medición que sean pues, altamente confiables y que pues midan lo que quieren medir, ¿no? De eso se trata y de eso es el principal objetivo de esta situación. Entonces, ya me acompaña el maestro José Luis, como les decía, quiero que sea, bueno, queremos que sea una reunión muy ágil, muy rápida. Vamos a responder algunas de las principales dudas frecuentes que hay en el diplomado, no solo con respecto a nuestros aspirantes. Ya esta es la quinta generación de este diplomado. Nosotros en el instituto tenemos una línea de diplomados, una academia que tienen que ver con investigación, en donde tenemos pues varios enfoques, varios modelos. Tenemos uno de investigación cuantitativa con inteligencia artificial, uno de metaanálisis y revisiones sistemáticas, uno de investigación cualitativa y este desarrollo de instrumentos o bueno, validación de instrumentos, que también es parte de esta academia. Y pues, qué mejor que el maestro José Luis para que nos acompañe en esta ruta y que podamos resolver todas las dudas y todas las preguntas que tenemos el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar. Como les decía, vamos a resolver algunas preguntas frecuentes en un inicio. Si ustedes tienen alguna en ese momento, pues la pueden hacer con respecto a temas académicos como tal. Posteriormente haremos una revisión muy sencilla de los módulos que tiene el diplomado, sobre todo para que vean cuál es la ruta y el camino que nosotros proponemos. Todos nuestros diplomados los diseñamos nosotros con las últimas, digamos, aplicaciones con respecto a las investigaciones basadas en evidencia y sobre todo las últimas prácticas que realmente son importantes tanto para las revistas académicas como para el uso escolar, académico, universitario de posgrado que se requieren.
Entonces sí es importante que vean cuál es la ruta y por qué lo planteamos de esa manera. Y finalmente, ya la parte administrativa con respecto a inicios, fin, forma de trabajo. Eso ya lo veremos hacia el final con respecto también a los precios que ustedes ya los conocen seguramente y formas de pago que tenemos disponibles para esta quinta generación de este diplomado que nos ha ido pues bastante bien y todos nuestros estudiantes terminan precisamente con su instrumento en proceso de publicación o en proceso de investigación o de toma de los datos y la muestra. Y también para la enseñanza lo utilizan mucho, por ejemplo, los profesores, los docentes, se actualizan mucho en estas herramientas. Entonces, pues aquí estamos y estamos listos y nos da muchísimo gusto tenerlas y tenerlos el día de hoy, tanto en nuestras redes sociales como en el aula de Zoom. Entonces, si les parece bien, vamos a empezar. Les voy a compartir mi pantalla para que podamos comenzar en este momento. Bueno, como les decía, ya nos acompaña el maestro José Luis Flores, compadre, nuestro director académico, que, bueno, se tomó el tiempo para explicarnos brevemente. Él también fue parte del equipo que desarrolló el diplomado y, bueno, fue el que coordinó el desarrollo de esta temática. Entonces, esta es la quinta generación. Este diplomado tiene validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública de la Ciudad de México y además tiene una certificación internacional, ambas. Ustedes pueden acceder a las dos si se inscriben en el plan que les corresponde de validación de instrumentos a través del análisis factorial confirmatorio y exploratorio. Esta es la insignia que otorga también el instituto junto con su diploma y su certificación. Entonces, maestro José Luis, pues vamos a comenzar. Muchísimas gracias. Este, em, ¿Nos podría decir por qué este diplomado es importante para nuestros estudiantes y ha sido a lo largo de estas generaciones importantes para nuestros estudiantes? Es decir, ¿qué realmente, cuál es el, lo que hace que este diplomado cumpla su misión, ¿no? De esto, como que, ¿para qué existe este diplomado, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias, Mariano, eh, la presentación sobre el diplomado. Y en este caso, específicamente, lo más importante o lo más relevante que ya en esta quinta generación ha impactado en el público este diplomado, tiene que ver justamente con un enfoque, con proporcionar un enfoque integral en el desarrollo de instrumentos de medición de constructos. Porque evidentemente lo más importante, pues como el nombre lo indica, es la parte de la validación del instrumento, pero de manera integral acompaña a los interesados en todo el proceso de construcción del instrumento, partiendo incluso desde dejar bien claro qué es un instrumento de medición de constructo, para qué nos va a servir, por ejemplo, pues para generar una encuesta, para medir calidad de vida en algún participante de algún tratamiento médico, el que quiere medir, por ejemplo, por otro lado, un constructo como el liderazgo en una organización, y quiere saber cuántos tipos de liderazgo hay y cómo poder definirlos, pasando por el sociólogo que está interesado, por ejemplo, en medir un fenómeno humano cultural en un grupo específico y quiere ver cuáles son esas variables que definen culturalmente a ese grupo en particular, hasta por supuesto, por ejemplo, en un área comercial como el marketing, pues cuáles son los hábitos de consumo o las preferencias de consumo de un nicho en particular. Vaya, aquellas variables o factores que queremos medir en los seres humanos y que no podemos medirlas de manera directa como si quisiéramos medir la distancia o la temperatura o el tiempo, que sí podemos medirlos a partir de instrumentos que concretamente miden la realidad. Entonces, pasando desde esa parte de qué es un constructo y qué características tiene y por qué tenemos que medirlo de manera, digamos, indirecta a partir de los rasgos que lo componen, cómo poder
tener una diferente, digamos, forma de medirlos a través de reactivos de preguntas abiertas, evidentemente semiestructuradas, pasando por preguntas de tipo de opción múltiple, booleanas de cierto falso, pasando por preguntas de diferencial semántico, escalas de tipo Likert, vaya, todas las baterías distintas de reactivos que pueden permitirnos acercarnos a la medición de estos constructos y que hay que saber cómo se construyen, qué características tienen, para qué sirve cada una, ¿no? Qué tipo de información nos van a brindar. Evidentemente, pues el cómo voy a ir construyendo estos diferentes tipos de reactivos para cada uno de los rasgos que quiero yo evaluar. Y una vez que ya tengo esa parte, de manera integral decíamos, pues cómo poder medir su pertinencia, qué tan estables son en el tiempo, ¿no? Si lo que yo voy a medir es realmente el rasgo o mi reactivo no mide siempre igual, hasta finalmente pues llegar a lo que el nombre del diplomado tiene digamos, en su núcleo, que es la validación. Estar seguros que realmente estoy midiendo aquello que he definido como mi objetivo de análisis y que se hace con técnicas estadísticas robustas, como lo es el análisis factorial, en una primera etapa explorando si realmente estoy pudiendo fotografiar al fenómeno como tal, si estoy llegando a esos rasgos que componen esa variable o esas variables que estoy interesado en medir en mis reactivos y en mi instrumento, a una segunda etapa ya, una vez teniendo una primera versión del instrumento en la población real, para confirmar que realmente estoy llegando a medir ese reactivo. Lo más interesante ya en esa parte, que es ya el corazón del diplomado, es observar cómo un análisis estadístico robusto, como lo es el análisis factorial, en estas dos etapas, exploratoria y confirmatoria, no solamente nos van a permitir validar el instrumento y poder publicarlo y poder utilizarlo y poder traer información de la población, sino que además, algo bien interesante, nos va a permitir construir una teoría. Nos va a permitir confirmar que en efecto el perfil del cliente está realmente en ese lugar. Confirmar, como decíamos hace un instante, que la calidad de vida de esos participantes, de esos pacientes de un estudio es realmente la correcta, o que ese grupo étnico, digamos, eh, sus rasgos culturales que estoy tratando yo de medir explican fehacientemente la cultura de ese grupo en particular. Es realmente ese el enfoque que tiene el Mm, diplomado. excelente. ¿Qué nos podrían decir de este diplomado? ¿Para quién es? Es decir, ¿cuál es el perfil de las personas, de los estudiantes, que muchos, bueno, tienen posgrados, que son estudiantes algunos, o que están haciendo investigación, a muchos investigadores también, pero específicamente, ¿qué nos podría decir de digamos que el perfil del estudiante, en qué momento se tiene que encontrar del desarrollo de su instrumento, de su investigación, o en el nivel de la docencia, o en, digamos, todas estas esferas, ¿no? Profesionales que se ajusta, digamos, a esta temática. Claro que sí. Vamos principalmente dirigido pues a el centro pues que une a cualquiera de los perfiles que está dirigido este diplomado es obviamente aquella persona que está interesado en tener un instrumento que le permita recabar información objetiva y confiable de una muestra, de un grupo en específico o en particular. Y por lo tanto, estamos pensando en desde una persona que está desarrollando un protocolo de investigación en áreas de las ciencias sociales, de las ciencias biológicas y de la salud, eh, incluso de sectores más empresariales,
desde el ámbito de la gestión organizacional o del marketing, pero que requieren tener un instrumento lo suficientemente confiable y válido como para con la información que vamos a recabar podamos tomar decisiones importantes. Entonces, estamos hablando de una persona que está desarrollando un estudio para una tesis de maestría, para una tesis de doctorado, para una tesis de licenciatura, o también una persona que está interesada en generar un instrumento para su aplicación directamente en su sector profesional, industrial, empresarial, y que evidentemente con esa información pues va a tomar importantes decisiones eh, en su trabajo. Entonces, el enfoque evidentemente central, pues es la construcción de instrumento, pero que puede estar siendo aplicado en una investigación formal para, insisto, la obtención de un grado o para la toma de decisiones en un trabajo de tipo profesional. Excelente. Que al finalizar el diplomado, ¿qué es lo que obtengo? Es decir, ¿qué me llevo? ¿Qué termino con mi instrumento? ¿En qué etapa me quedo? No sé estadística, ¿no? No sé estadística, podría terminar yo con un instrumento completo, es decir, ¿qué alcance tiene este diplomado? Es una pregunta que nos hacen recurrentemente, maestro José Luis, y creo que es bueno que sea el momento ahorita para poder, antes de revisar el temario, responder esta pregunta, es decir, el alcance del diplomado, hasta dónde llego y realmente qué es lo que yo obtengo, ¿no? Como tal, más allá de la documentación y todo esto que es la validez oficial, realmente el objeto primario, ¿no? De este diplomado. Claro que sí, bueno, la promesa que tiene este diplomado es realmente ambiciosa porque es el tener listo nuestro instrumento para pues la aplicación en el objetivo, en el público meta, ¿no? Esa es la promesa tal cual. Independientemente de cuál sea la razón por la que lo estamos construyendo, si es como parte de nuestra investigación de posgrado, o si es porque finalmente estoy construyendo un estudio de mercado, o porque estoy haciendo en algún organismo público una investigación que pues tiene como enfoque como resultado una política pública, ¿no? O aprobar una política pública. No importa cuál sea la razón, yo voy a tener al final completo mi instrumento, evidentemente para su aplicación. ¿Y qué significa que un instrumento está completo? Que tengo, pues evidentemente, desde la ficha técnica del instrumento, donde describo cuáles las variables que estoy midiendo, cuál es ese constructo teórico que estoy midiendo con todos sus rasgos y sus factores que puede medir, sus definiciones operacionales, por supuesto, no solamente las conceptuales, que finalmente ustedes ya las tendrían, porque ustedes han decidido construir un instrumento desde un enfoque teórico en particular, sino cómo han aterrizado esas variables que finalmente mide el instrumento, Ujú. esa ficha técnica, por supuesto, con los requisitos técnicos, qué tipo de confiabilidad le hemos obtenido, si es una confiabilidad de estabilidad temporal, de consistencia interna, que es fundamental para que ese instrumento pueda ser publicado en una revista indexada o incluso pueda ser compartido en la comunidad científica porque tiene criterios evidentemente sólidos. Y claro está, la parte de la validez que va a permitir a ustedes pues reportar qué es exactamente lo que mide el instrumento, cuáles son sus componentes principales y sus componentes secundarios y qué peso tiene cada uno de ellos. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo quiero medir imagen pública, por ejemplo, de un político, pues yo tengo que definir qué es esa imagen pública. Si es solamente la parte tal cual de la imagen que proyecta visualmente ese político o esa política, o también la idea que el público tiene al respecto de sus valores, de sus promesas de campaña, de su enfoque político, si es de centro, de izquierda, de derecha, eh, etcétera, etcétera. Cada uno de esos rasgos, pues tiene que estar definido y también lo van a poder ustedes tener en este diplomado. Por supuesto, todos los reactivos del instrumento, qué tanto discriminan, qué tanto miden, a qué rasgo van dirigidos
y la versión final para que ustedes puedan aplicarlo en el trabajo, para su tesis o incluso si ese fuese su objetivo, para poder comercializar ese instrumento vendiéndolo a otras personas para que lo puedan aplicar. Excelente. ¿Y por qué un diplomado? O sea, ¿por qué no esto se puede ver en un curso o en, digamos, en otro modelo, digamos? ¿Por qué tiene que ser un diplomado específicamente a 12 semanas, a 4 meses? ¿Cuáles son esos requisitos del por qué o las características del por qué son o por qué es así, digamos, ¿no? Realmente es importante entender que este proceso pues es un proceso que pues evidentemente es complejo y requiere ir no solamente aterrizando diferentes conocimientos y adquiriendo competencias, sino requiere de un trabajo pues directamente en campo, es decir, aplicar el instrumento a una serie de participantes, a una muestra de participantes, perdón, para ir analizando poco a poco pues esa información. Esto requiere pues, de una serie de pasos que nosotros hemos logrado sintetizar de manera muy eficaz en tan solo 4 meses de trabajo. Eso es bien importante. O sea, un curso como tal nos lo podría dar pues para entender alguna de las etapas que hemos descrito, ¿no? La construcción del instrumento, el análisis solamente exploratorio, el análisis confirmatorio, la confiabilidad. Pero si yo quiero ir construyendo esto de la mano de un experto que además va a ser mi consultor durante estos 4 meses para tener el producto definitivo al término del mismo, pues sí requerimos de por lo menos 4 meses y 120 horas de trabajo para poder lograrlo. Que evidentemente pues se van a ir teniendo a lo largo de las semanas, tanto en las clases en vivo como en los procedimientos que se tienen que ir trabajando, así como en el trabajo en plataforma de manera autogestiva. ¿Qué tanto tengo que saber de estadística, maestro José Luis, para poder validar mi instrumento? Ese es uno de los miedos que a veces hay, más allá del procedimiento, lo de los procedimientos, ¿no? De la cuestión procedimental de construirlo, hacer los ítems, la parte teórica, aterrizarlos, realmente el miedo está como que en esta barrera de la estadística, de pues es que no sé tanto, qué tanto debo de saber para realmente poder tener un instrumento que sí sea confiable y que sea válido. Es una excelente pregunta. Evidentemente, siempre, pues, cuando uno trabaja la estadística, uno podría pensar es deseable tener un enfoque global de la misma. Sin embargo, evidentemente, al ser el objetivo principal de este diplomado el construir un instrumento, más allá de volverse un experto en estadística como tal, hemos trabajado de la manera más pedagógica y didáctica posible la aproximación que el docente va a tener con los estudiantes para poder explicar el análisis factorial exploratorio, incluso en aquellos que no son expertos en estadística multivariante. Es decir, se ha trabajado el diplomado para permitir que alguien prácticamente en un nivel principiante de la estadística, conociendo pues simplemente cuál es el objetivo de la estadística, que es un análisis estadístico inferencial, que es una media, una moda en la parte descriptiva, lo pueda lograr. ¿Por qué? Porque estamos prácticamente centrándonos en solamente un modelo, que es un modelo complejo y robusto, claro que lo es, pero es un modelo en particular, que en este caso es el análisis factorial, el que está involucrado en la parte central del diplomado. Hay algunos otros, evidentemente, análisis estadísticos satelitales que se requieren hacer, algunas correlaciones, algunos estadísticos descriptivos, por supuesto, que se explican en el diplomado, pero de una manera tan amigable que nada más enfocándonos evidentemente en este modelo, van a poder ustedes terminar siendo plenamente expertas y expertos en el uso del modelo, entendiendo sus requisitos, entendiendo sus etapas, entendiendo que además es un proceso dinámico, es decir, no hay una ruta única. Dependiendo de los resultados que vamos teniendo en el análisis, podemos ir usando diferentes herramientas. Al final, todos habremos completado el análisis completo, desde la parte exploratoria hasta la confirmatoria, pero, digamos, algunos por la ruta A,
porque tuvieron cierto tipo de información, cierto tipo de datos que les permitió utilizar, por ejemplo, modelos ortogonales, y habrá quienes llegarán al final por el camino B con otro tipo de modelos. Entonces, al final voy a ser un experto en análisis factorial exploratorio, claro, entendiendo que es solamente ese el objetivo del análisis estadístico de este diplomado en particular. Excelente. Bueno, ahora vamos al temario. Nada más queremos recorrerlo brevemente para que sepan cuál es el camino, cuál es la ruta, por qué está construido así. Nuestros temarios, como les decía, nosotros los hacemos en el instituto, perdón, perdón, nosotros los hacemos en el instituto pensando en las prácticas basadas en evidencia de lo más utilizado, no solamente por que todos lo utilicen, sino porque todos lo utilizan y funcionan en publicaciones, en revistas académicas y bueno, con la experiencia que tenemos a lo largo de todos estos años. Entonces, esa es una de las principales características. Y el temario tenemos que verlo en dos niveles, a nivel, digamos, temático, en el sentido teórico, técnico, y por lo tanto también acompañado de una estrategia pedagógica, ¿no? Porque los que se van a acercar o los que tienen sus primeras aproximaciones o los que quieren consolidar sus conocimientos en el desarrollo de instrumentos de medición, pues sí requieren que también tenga una estrategia pedagógica y no solamente una estrategia técnica o teórica, ¿no? Entonces esos son los niveles que debemos de observar, ¿no? Entonces para esto justamente tenemos 5 módulos. El módulo de Fundamentos del Diseño de Instrumentos de Medición, el módulo 2 de Análisis Factorial Exploratorio, el módulo 3 que es el del Análisis Factorial Confirmatorio, evaluación psicométrica de instrumentos, confiabilidad, validez y documentación, y el módulo 5 que es diseño, aplicación y validación factorial del instrumento. Entonces, esos son los temas que revisamos. Y ahora sí, maestro José Luis, empecemos brevemente, por favor, con el módulo 1, que es precisamente fundamentos del diseño de instrumentos de medición. Claro que sí. Bueno, en este primer módulo, como les decía al principio de mis aportaciones, el trabajo es integral y entonces tenemos que empezar, pues sí, hablando de lo que es medición. Lo más importante aquí es entender la forma en la que se miden los constructos teóricos. Muchas de las personas que llegan a este diplomado, pues pueden venir de algunas áreas profesionales que están acostumbradas, pues, a medir con instrumentos, por ejemplo, físicos, ¿no? Para medir resonancias magnéticas, medir con un análisis clínico en sangre, ¿no? O en medir electricidad o medir humedad, temperatura, en cuestiones más ambientales, por ejemplo. Medir un constructo teórico tiene sus retos y primero hay que entender que no lo medimos de manera directa. Y es justamente lo que se trabaja en esta parte. Entender qué es un constructo teórico, cuáles son las formas en las que se mide de esta forma las variables, los niveles de medición, fundamentales para poder evidentemente construir cualquier tipo de escala de estas características. Eh, Claro está, se tiene ya una pequeña aproximación también a una herramienta estadística que además es totalmente gratuita y además es muy poderosa, que es el programa JASP, totalmente gratuito y que permite incorporar el análisis factorial exploratorio y la parte del confirmatorio también, ¿no? Sin dejar de lado, solamente quiero decir que dentro de este diplomado, uno de los bonus también tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial para poder también incorporar esas herramientas al análisis factorial que se requiere del diplomado. Entonces, lo más importante en esta primera unidad, pues es entender cómo se miden los constructos complejos, los constructos, pues evidentemente teóricos o abstractos, y de manera integral irnos acercando a la etapa previa de la validez de constructo, pues que es también entender cómo se construyen los reactivos, cómo se hacen estas escalas multidimensionales y la confiabilidad que nos va a decir qué tan estable es en el tiempo nuestro instrumento, ¿no? Que es todo un tema para un constructo que pues puede cambiar mucho en las personas, por ejemplo, una opinión o una actitud hacia una figura pública, hacia una política o hacia un producto que puede cambiar rápidamente, cómo poder entender que debemos medir esa parte de la confiabilidad.
antes de entrar ya a los territorios del módulo 2. En el caso del módulo 2, pues ya es plenamente el corazón del diplomado, una vez que ya hemos construido nuestros reactivos, que hemos entendido cómo se fabrican, cómo se miden y que hemos hecho la parte de la confiabilidad del instrumento. Ahora sí estamos interesados en construir un modelo que nos permita medir específicamente aquel valor, aquella variable, aquel rasgo y sus componentes principales que lo conformen. Y es entonces que nos vamos a dedicar de lleno al análisis factorial exploratorio, entendiendo que, como decíamos hace un instante, pues es un modelo multivariante de estadística robusta que tenemos que aprender a manejar. No es sencillo, pero siempre buscamos hacer la máxima del instituto fehaciente en todos los diplomados, que es convertir lo complejo en comprensible y el aprendizaje en tu pasión. Y aquí nuestros docentes pues te van explicando paso a paso las diferentes etapas que componen el análisis factorial, tanto en la parte exploratoria como en la parte confirmatoria. Y en la parte exploratoria, pues, cómo construir las bases de datos, qué tipo de características tienen que tener esos datos para poder ser analizados con este análisis en particular y qué supuestos tengo que cumplir primero para poder utilizarlo, cómo se generan estos supuestos y cómo se interpretan. Y una vez que ya los tengo, ¿qué caminos tengo que seguir? Como lo dice el tema 1.3, hay diferentes métodos para extraer esos factores y estar seguros de que lo que medimos es lo correcto. Aquí se explican esos diferentes tipos de métodos, esas técnicas que hay para poder construir esos procedimientos y que ustedes en el plano práctico puedan elegir cuál es el que les corresponde de acuerdo a sus tipos de datos. Insisto, van a aprender a hacerlos todos, pero en el aspecto práctico, alguien podrá irse por un método de extracción distinto que el de compañero de al lado por el tipo de información que tiene, lo mismo con el aspecto de las rotaciones. Ya llegando al módulo 3, es en donde, ok, debemos tener bien claro que el análisis factorial exploratorio lo que nos va a permitir es empezar a observar si nuestro modelo teórico va por buen camino. Es decir, nosotros creemos, si vamos a medir, vamos a poner el ejemplo de liderazgo. Yo quiero medir liderazgo en ejecutivos de empresas. Y tú utilizo una teoría que dice que hay 6 tipos diferentes de liderazgo, cada una con sus rasgos y características con base en la cual construí mi instrumento. En la parte exploratoria voy viendo si realmente puedo medir esos 6 factores, esos 6 tipos de liderazgo, si están conformados como la teoría lo dice, voy explorando, ¿no? Incluso puedo llegar a ese primer momento sin una teoría, si ese fuera mi caso, si yo no estoy basado en una teoría de estilos de liderazgo, sino que la quiero construir. Cualquiera de las dos rutas estoy apenas explorando si son los rasgos que yo había presupuestado. Pero el resultado al final es tener una prueba completa y lo suficientemente confiable y válida para poderse aplicar. Sin embargo, el análisis factorial confirmatorio va todavía más allá. Ya que tienes tú tu instrumento y tu teoría, lo que hace el análisis factorial confirmatorio es, como su nombre lo indica, corroborar en una población que realmente la variable se está comportando como la teoría lo predice. Vamos a confirmar esa teoría. Y en muchos casos, con el análisis factorial confirmatorio, se va a construir esa teoría. Probablemente esa teoría de los 6 estilos de liderazgo, en la cual estoy basando el ejemplo, no probablemente, de hecho así se confirmó, no es que ellos pensaran que eran 6, partieron de muchos más, pero al final lograron confirmar 6 tipos de liderazgo en los ejecutivos y en las ejecutivas de las principales empresas de Estados Unidos. Y a partir de ahí lo confirmaron. Ya el caso, por ejemplo, de un estudio en México podría ser confirmar si esos mismos 6 estilos están en las y los ejecutivos de empresas mexicanas o si son distintos más o menos. Y para eso justo está orientado este tercer módulo de estadística confirmatoria. Toda vez que ya hemos caminado estos dos interesantes modelos,
pues entonces llegamos al módulo 4 en donde vamos ya a cerrar la pinza evaluando el aspecto de los estándares psicométricos de nuestro instrumento. Es decir, ya sé qué es lo que mide, ya sé y lo he incluso confirmado, pues ahora puedo ya aplicarlo nuevamente a una muestra de estudio para sacar el análisis del resto de los indicadores estadísticos importantes que me van a permitir tener las características psicométricas de un instrumento de validación, perdón, de medición de constructo. Como insisto, la confiabilidad, la discriminación, incluso si fuese un examen, por ejemplo, la dificultad. No puse un ejemplo de eso hace rato, pero también podemos validar exámenes de competencias, pruebas de conocimientos y además de la confiabilidad y de la validez, tendría yo que ver qué tanto discrimina a aquellos que tienen la competencia y qué tan fácil o difícil es el resultado. Para eso se dedica este cuarto módulo y finalmente terminando aterrizándolo en la sistematización de sus resultados, ese reporte que les digo ustedes pueden tener al final del diplomado, completamente construido, ¿no? Dicho sea de paso, nos lo preguntan frecuentemente, ¿qué pasa si yo no estoy construyendo un instrumento, si yo no estoy validándolo ahora, solo quiero aprender a hacerlo para el futuro? Nuestro docente tiene dos caminos. El camino uno es apoyarles a ustedes con sus datos para que todas las tareas, los retos y las actividades prácticas, hasta llegar al final del módulo 4, lo hagan con sus datos. Pero si no los tienes, el profesor te va a compartir datos de estudios de caso que ya están completamente desarrollados para que tú los vayas construyendo poco a poco. Es decir, ya hay un caso completo de ello, pero tú vas a poder construirlo poco a poco con un ejemplo que ya se hizo para ver si al final llegaste al mismo lugar que los pues realmente autores originales de ese instrumento. Entonces, de que vas a aprender todo lo mismo que quienes sí lo van a hacer en realidad, lo vas a conseguir. ¿Sale? Y evidentemente, ya teniendo este avance, llegamos al módulo 5, en donde pues vas a trabajar el diseño, la aplicación y la validación, pero ya completa pues en la realidad del instrumento. Es decir, ya trabajamos toda la parte teórica, ya incluso hiciste prácticas de aproximación. Aquí en el módulo 5 pasamos desde el principio hasta el final en el diseño, en la validación, en la aplicación del instrumento, en la creación de la base de datos. Vaya, ya en la realidad, parte por parte y paso por paso, pero aplicándolo en finalmente tu instrumento. Es decir, el módulo 5 es el módulo práctico en donde vas a desarrollar finalmente tu instrumento, después de haber pasado por los módulos del 1 al 4, en donde fuiste aprendiendo las diferentes técnicas. Aquí en el módulo 5 ya vas a elegir las que te corresponden, las vas a aplicar y finalmente lo vas a tener concluido para el término del diplomado. Perfecto, maestro José Luis, muchísimas gracias. Bueno, si tienen alguna duda eh, académica, digamos, del temario, es buen momento para hacerla antes de despedir al maestro José Luis. Ahorita les voy a explicar cuándo inicia, cómo trabajamos, qué se obtiene al final, formas de pago, precios, es toda la parte administrativa. Ahorita lo vamos a revisar en unos 5 minutitos, no, tampoco me voy a extender mucho. Muchos de ustedes ya lo saben, ¿no? Ya lo han visto, no hay ningún problema. Ahora me gustaría que pudiéramos, ya que está el maestro José Luis aquí, que nos pudieran decir si tienen alguna duda o sobre todo que nos digan, mira, yo me dedico a esto, estoy en este momento, estoy haciendo este instrumento, estoy haciendo esta validación, me sirve, no me sirve, vamos a ver esto otro, digamos que temas más específicos para ver si este diplomado es realmente para ustedes en el sentido de de lograr, ¿no? La promesa que es obtener al final, obviamente, un instrumento eh,
con mucha potencia para poder medir. Entonces es buen momento, nos pueden decir, Humberto quiere, perfecto, Humberto, lo escuchamos. Dos preguntas. Sí, Nuevamente, preguntarle al maestro José Luis sobre el módulo 4. Entendí muy bien el uno, el 2, el 3 y el 5. En el 4 el término de psicometría que utilizan ahí, me confundí un poquito porque puedo pensar en el área como tal, pero no es así. Entiendo que es parte de la metodología que vamos a estar mirando, ¿no? Es correcto. No, no, el módulo 4 no es que uno vaya a construir una prueba psicométrica como tal, sino que todos los instrumentos, perdón, de medición de constructo, absolutamente todos, si queremos medir un conocimiento, una habilidad, un rasgo, no importa el área en la que estemos, puede ser una encuesta de satisfacción para el área comercial de una empresa, puede ser, insisto, un estudio de política, un estudio de sociología, un estudio incluso médico. Cuando hablamos de las características o los criterios psicométricos, porque finalmente las teorías de construcción de reactivos y las teorías de construcción de instrumentos, pues evidentemente son psicométricas. Y lo que se trata en esta parte, en esta unidad, es conocer cuáles son esos indicadores. ¿Cuáles son los indicadores? Como por ejemplo, en específico el alfa de Cronbach o el omega de McDonald's para poder tener la confiabilidad en aquellos instrumentos en donde para ver que sea estable en el tiempo, que el instrumento sea estable en el tiempo, pero que no podemos nosotros esperarnos porque evidentemente pensemos algo de actitudes. Las actitudes a un problema social cambian constantemente con la influencia del medio. Entonces, yo no puedo medir la confiabilidad aplicándole el instrumento hoy y en un año, porque en un año probablemente las tendencias cambien, como lo hemos visto que hoy en día cambian en un segundo. Entonces, ¿qué alternativas tengo para poder medir esto? Pues técnicas de consistencia interna, confiabilidad que se mide de manera estadística con estos dos indicadores. Entonces, en la parte de criterios psicométricos, justamente eso es lo que aterrizamos. ¿Cuáles son esos criterios que tiene que tener una prueba para poder pasar esa validación? ¿Y por qué nos interesa mucho esto? Porque de las pruebas más rigurosas, pues evidentemente sí son las psicométricas, aquellas que van a medir personalidad, un trastorno como la ansiedad, por ejemplo, y que se aplican este tipo de conceptos y ese tipo de rigurosos criterios hoy en día a cualquier otro tipo de instrumento de constructo, incluso aunque no estemos midiendo un rasgo como tal. Insisto, podría ser una cuestión política, una cuestión sociológica, una cuestión de marketing, entre otras, ¿no? Entonces, a eso trata este cuarto módulo principalmente. Ok, ok. Otra cuestión. Por ejemplo, si nosotros llegamos a la fase del análisis factorial exploratorio y hemos determinado la estructura subyacente y lo hacemos bueno, es correcta, o sea, hay una confiabilidad y una validez de ese análisis. Y pasamos al confirmatorio. Si el confirmatorio no confirma el instrumento medido en el análisis factorial exploratorio, uno se regresa a modificar algo o simplemente lo deja dicho en el artículo, en el documento que estemos escribiendo, que se base en esta investigación o en el escrito que se esté haciendo. Excelente pregunta. De hecho, por lo regular, lo que va a ocurrir es que una vez que uno termina el análisis exploratorio en sí mismo, pues ya puede uno publicar un primer artículo, publicar una Ándele. primera aproximación, porque finalmente el análisis confirmatorio frecuentemente tiene dos usos. El primero es cuando pues alguien literalmente quiere validar un enfoque teórico. Es decir, ya hay una teoría, ya existe, que explica un fenómeno evidentemente con estas características de un constructo teórico, y literalmente pues ya no hay nada que explorar. O sea, la teoría ya está, ya se ha publicado mucho,
Voy a construir un modelo para medirlo en las muestras pertinentes y confirmar que aquello está ocurriendo. Entonces ahí digamos que obviamos la primera parte y directamente nos vamos a la parte de la confirmación. Pero en el caso de que es un instrumento nuevo, quiero a medir algo en una muestra de un contexto propio, voy a construir ese instrumento de cero. Finalmente, lo más importante en donde nos vamos a enfocar es en la parte del primer paso, la parte exploratoria. Incluso el diplomado puede terminar sin mayor problema en la publicación de ese instrumento, incluso de un artículo, en esa fase exploratoria, porque la confirmatoria, pues no es como que se haga inmediatamente al otro día. Es decir, ya que hemos nosotros tenido una primera aproximación y hemos dejado el instrumento en una óptima condición, la parte confirmatoria en este segundo enfoque, no cuando partimos de confirmar una teoría, puede ser incluso con el pasar del tiempo. Es decir, muchas veces es un año, un par de años después que el instrumento ya estuvo dando buenos resultados, queremos seguir evaluando si todavía sigue teniendo, digamos, la misma calidad que en un principio, no porque el instrumento ya no tenga la calidad porque digamos, como se haya descalibrado como en un aparato, ¿no? Sino porque las condiciones contextuales del fenómeno cambiaron y aquello que antes nosotros medíamos, pues realmente ya no es válido, ya no se comporta el fenómeno de esa manera y por eso tenemos que estar confirmándolo frecuentemente. Entonces, hay esas dos alternativas, ¿no? En donde somos, en este sentido, digamos que pasar por todas las etapas en el diplomado en tiempo real, pues realmente es complicado. El profesor los va a ir orientando dependiendo de cada caso, en qué lugar están y cuál es su objetivo, pero el diplomado les va a dar las herramientas y todos los, evidentemente, competencias para que si ustedes empezaron de cero, terminan con su primera versión, incluso su publicación del instrumento, y si quisieran más adelante hacer un estudio confirmatorio, aunque ya el diplomado haya acabado, ustedes tienen ya las competencias, los materiales, por supuesto, y las habilidades para volverlo a hacer, porque ahí sí ya se requiere pues del tiempo. Pero uno puede publicar, y de hecho así es como ocurre, los instrumentos en la primera etapa, cuando viene uno de cero. ¿Sale? Muy bien, muchas gracias. No, de nada. De nada. Muchas gracias, Humberto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, ahorita vamos a ver precios, formas de pago, qué incluye, que los planes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿alguien más? Oye, yo estoy en esta etapa, o quiero hacer esto, me sirve para la enseñanza, así mato dos pájaros o tres pájaros de un tiro. No sé, cualquier otra duda o pregunta, es buen momento para poder hacerla en la cuestión temática, en la cuestión técnica. El software que se utiliza, ya lo vieron, es Hasp, pero también estamos incorporando paulatinamente el uso de inteligencia artificial, que es, bueno, una herramienta fundamental ya ahorita para, tanto para validar como para realizar incluso preguntas o reactivos, ¿no? O ítems. Eh, ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, muchas gracias, maestro José Luis. Vamos a la parte administrativa, tampoco en redes sociales. Yo creo que cumplimos con todas las preguntas, maestro José Luis. ¿Cuándo inicia el diplomado? Inicia el 1 de diciembre, es decir, dentro de 8 días. Y terminamos el 13 de abril. Obviamente en el diciembre hay 15 días de asueto, 2 clases de asueto por cuestiones de fin de año. Entonces no se deben de preocupar por eso, los vamos a dejar descansar. Pero bueno, retomamos el año que entra con mucha intensidad, con mucho ánimo. Terminamos el 13 de abril del 2026. Los horarios son de las clases en vivo de 7 a 9 de la noche en el horario del centro de la Ciudad de México. En este momento son las 7:54 de la noche. Para los que están en Latinoamérica o en cualquier país de Latinoamérica puedan ver su horario. Es para que lo revisen a la perfección. Este, Nuestro sistema de trabajo es un sistema que es basado en aula invertida, que está fundamentado en el aula invertida, Flipped Classroom. ¿Qué significa? Significa que ustedes, cuando lleguen a la clase en vivo, ustedes ya van a tener conocimiento previo con la semana de trabajo previamente para poder llegar y realmente orquestar todo lo que ustedes tienen como dudas, preguntas, comentarios y sobre todo todo basado en lo que ustedes están desarrollando.
Entonces, la clase se convierte realmente como una especie de asesoría, de consultoría para ustedes, para que puedan realmente construir de manera monumental frente al experto y que realmente puedan resolver todas sus dudas y sus preguntas en ese momento. Digo, si se ven los temas en el aspecto teórico y práctico, técnico también, pero lo importante es que ustedes ya tengan ese conocimiento y puedan tener esa trascendencia, ¿no? Es decir, que no solamente yo aprendo, sé cómo que en teoría se hace, ¿no? Yo lo hago, lo aplico y además yo tengo la asesoría para que en ese momento pueda ver qué es lo que me falló, si tengo o si tengo alguna duda o pregunta, ¿no? Esa es la dinámica. Nosotros tenemos una plataforma de aprendizaje 24/7 en donde tienen acceso a todos nuestros contenidos, ¿ok? Eh, Planes y precios. Nosotros tenemos 3 planes y precios para que puedan acceder al diplomado, ¿no? Y estos planes están desarrollados precisamente para lo que ustedes pues requieran en de forma específica. Tenemos el plan esencial, el plan a la medida y el plan All Access. ¿Qué incluye el plan esencial? El plan esencial incluye todo el sistema de aprendizaje, obviamente las clases, el material, todo completo, las constancias digitales por cada módulo, las insignias digitales con tecnología blockchain, la plataforma de acceso, el acceso a la plataforma de última generación y obviamente la tutoría individualizada y soporte técnico de nuestro sistema de control escolar. Eso es muy importante porque así garantizamos que ustedes terminan el diplomado y que nosotros podemos cumplir con nuestra promesa. ¿Cuáles son los entregables que nosotros les damos en el diplomado? Les damos un diploma con validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública, la certificación internacional de validación de instrumentos y de medición mediante el análisis factorial confirmatorio y el análisis factorial exploratorio. Además, la acreditación por cada uno de los módulos, es decir, de los 5 módulos ustedes se llevan una acreditación individual y además insignias digitales para fortalecer su perfil en redes sociales. Esta es una tendencia hoy en día y entonces nosotros también las entregamos. Entonces, ¿qué incluye el plan esencial? El sistema de aprendizaje, las constancias digitales por módulo, las insignias digitales, la plataforma de última generación y la tutoría individualizada de nuestro sistema de control escolar, soporte técnico. Si ustedes quieren acceder al diploma o a la certificación internacional, entonces el plan que ustedes necesitan es el plan a la medida. Bueno, perdón, el plan esencial tiene un precio de 7,499 pesos o de $374 con 95 centavos o su equivalente en su moneda local, ¿no? Nosotros les cobramos en su moneda local. El plan a tu medida, incluye todo el sistema de aprendizaje, lo que les acabo de decir del sistema esencial, y además pueden elegir el diploma con validez oficial o la certificación internacional de validación de instrumentos. En este caso, el precio del diplomado es de 8,999 pesos o $449. Y finalmente el sistema All Access, que es el sistema de acceso total, que incluye el sistema de aprendizaje, la certificación y además el diploma, perdón, con validez oficial ante la SEP y además incluye 2 bonus adicionales, que es el curso de validación de instrumentos con ecuaciones estructurales, que es otra técnica, y además el diseño de instrumentos asistido con inteligencia artificial. Este es el plan total, además del sistema de aprendizaje que ya vimos con el maestro José Luis, la certificación, las insignias, la tutoría, el diploma con validez, la certificación. Se llevan 2 cursos adicionales, que es un curso de validación de instrumentos con ecuaciones estructurales y el curso de diseños de instrumentos asistido con inteligencia artificial, cada uno con un precio de 999 pesos mexicanos o $50. El precio de promoción que tenemos para este es de 10,449 pesos mexicanos o $524.
Pueden pagar desde cualquier país con su moneda local. Tenemos varias opciones de pago. Pueden pagar en una sola exhibición y hay un descuento adicional. Pueden pagar con una inscripción y 4 mensualidades. También incluye esto. Como ustedes quieran, ¿no? Tenemos facilidades de pago. Les damos una garantía de satisfacción. Está total y absolutamente garantizado. Si se inscriben y en las 2 primeras semanas no están aprendiendo, les regresamos su dinero. Bueno, tienen que hacer todas las actividades, pues, y estar en las clases, obviamente. Pero si no están aprendiendo, les regresamos su dinero sin excusas ni pretextos. Así de sencillo. Todas nuestras plataformas de pago son absolutamente seguras y nosotros no cobramos ningún precio oculto. No hacemos cobros adicionales por ningún trámite de gestión. Todo lo que les dije de los precios que están aquí ya están total y absolutamente incluidos. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda o pregunta con respecto a la forma de trabajo, la cuestión administrativa. ¿Cómo me inscribo? Bueno, ustedes recibieron un mensaje de invitación a un correo electrónico para estar aquí, tanto en nuestra aula de Zoom como en nuestras redes sociales. Si quieren, me pueden dejar aquí sus datos en el aula de Zoom o en las redes sociales o estar con su asesor educativo, que en este momento están al pendiente para que puedan realizar su proceso de inscripción. La apertura de la generación está totalmente garantizada. De hecho, ya tenemos pocos lugares. Entonces, es buen momento para que reserven su lugar y confirmen su asistencia a esta quinta generación para que en abril ya tengan todo su instrumento terminado. De eso se trataría. ¿Ok? Perfecto. Bueno, entonces reserven su lugar, por favor, para que puedan asistir a esta generación. O déjenme sus datos aquí en el en el aula de Zoom. Nombre, teléfono, correo y lugar de residencia para que los contactemos en breve y podamos continuar con su proceso de inscripción. Entonces, estamos en eso. Maestro José Luis, muchísimas gracias por su tiempo. Estamos al pendiente de todo. Si tienen alguna otra duda, si están viendo el video y tienen alguna otra duda o pregunta, es buen momento también para que la hagan en cualquier momento con su asesor educativo, no hay ningún tema. Y si les surge a los que están en vivo alguna otra duda después, pues por supuesto que las podemos atender. María, ¿me quería decir algo? Sí, buenas noches. Hola María, buenas En- noches, ¿cómo está? Entré un Mucho gusto. poco tarde, bien, gracias. Ay, bien padre, se ve muy padre el curso. Bueno, mi pregunta, yo soy docente de nivel universitario. Eh, eh, Mi inquietud es con respecto, es una pregunta. Me parece que antes de tomar este curso, yo creo que sería conveniente mejor tomar el de metodología de investigación. Yo doy la clase de taller de investigación, entonces yo creo que la idea del curso es pues para prepararme mejor y darles a los chicos pues una buena cátedra. Entonces, ¿usted op- qué opina? ¿Sí estoy en lo correcto? Qué bueno que me haces esa pregunta porque aquí está el maestro José Luis, que es el que diseña nuestras rutas de aprendizaje. Entonces, es buen momento para que nos ayude a responder, maestro José Luis. Claro que sí. La respuesta sería, bueno, digamos, si queremos hacer una ruta de aprendizaje para el objetivo que usted nos marca, que además es un objetivo muy, muy cotidiano en nuestra comunidad de estudiantes, tenemos ya bastantes estudiantes que se dedican a la docencia en diferentes carreras, pero en el ámbito de la metodología, de la investigación para su profesión, ¿no? Entonces dicen, pues bueno, me dieron esa materia, yo soy experto en el área, pero pues necesito saber más de investigación porque pues soy profesionista del área, pero no siempre he investigado. ¿Cuál sería la ruta? En efecto, la medición y la construcción de instrumentos es la parte importante que va dentro del marco de conocimientos de la metodología en general. Entonces, digamos, si quisiéramos hacer una ruta más eh, integral, incluiríamos sí el de metodología, en este caso dependiendo de su enfoque, pero bueno, obviamente anclado a este diplomado sería más la de cuantitativa. Lo digo porque tenemos nosotros diplomados de metodología cuantitativa, de hecho ahorita va a salir la generación en enero de metodología de investigación cuantitativa, con el uso ya de la inteligencia artificial desde
el aspecto ético y desde las reglas que la academia ha impuesto. Es bien importante, pero también tenemos uno de cualitativas, pero para el caso que me refiere, sí sería recomendable primero fortalecer o incluso al mismo tiempo, porque se puede hacer de manera paralela, la parte de la metodología y a la par, digamos, después la parte de la medición y yo también pondría la parte de la estadística, porque de hecho, si ustedes recuerdan, hay una triada muy importante en la congruencia de toda investigación, que son los tres pilares de la congruencia de una investigación y que se tienen que reportar en una investigación, y es el diseño, la medición y el análisis. Y en diseño, pues estaríamos pensando en toda la parte metodológica, desde las variables, preguntas, objetivos de investigación, evidentemente en mediciones donde entraría este diplomado, y en estadística, en análisis, pues ya la parte global. Entonces, es una muy buena pregunta la que nos hace porque incluso también nosotros en el instituto, justamente teniendo ya muchos alumnos que siguen esta ruta, pues los asesores educativos le pueden armar todo un paquete integral con unos buenos, eh, como sería una alumna que compraría varios o tomaría una ruta de aprendizaje, no es que los tenga que tomar todos al mismo tiempo. Hay quienes sí nos dicen, no, yo sí puedo paralelamente. Alguien dice, yo primero quiero el uno, luego el 2 y luego el 3, pero si están interesados en tomarlos todos, les pueden armar un paquete muy interesante a un costo mucho más accesible para que, digamos, tome ya esa pues prácticamente especialización, porque estaremos hablando de 3 diplomados de 120 horas cada uno, 5 meses, 4 meses y medio a 5 meses cada uno, que podría usted requerir, ¿vale? Esa sería la respuesta. Gracias. De nada, de nada. María, comuníquese con su asesor educativo, ellos están altamente capacitados para resolver estas dudas. Bueno, maestro José Luis, muchísimas Gracias. gracias. Les agradezco a todos y pues obviamente nos vemos en el diplomado, en la primera sesión dentro de 8 días, el 1 de diciembre. En el diplomado, continúen con su inscripción, prosigan y si tienen alguna duda o pregunta, no duden en hacerla, por favor, que para eso estamos. Lo más importante es que ustedes sepan que este diplomado es para ustedes, que quieren hacerlo, que deben de hacerlo y que obviamente tienen la intención de tener estas habilidades y competencias, pero sobre todo sus instrumentos validados y confiables en abril, digamos, de eso se trataría. Cuídense mucho, un placer. Muchas gracias, Humberto, María, Arturo, Giovanni, todos los que nos están viendo en Gracias. redes Seguimos en sociales. contacto. Muy amable. Seguimos. Cuídense mucho. Hasta luego. Estén muy bien, hasta luego. Hasta luego.